Y entonces, anotaciones, acotaciones, apuntes, observaciones, experiencias vividas. Estamos muy iluminados hoy. Bueno, traigamos esta que es que me da de frente aquí. ¿Esa te queda bien así? No, es maravilloso. Bueno, entonces, ¿algún comentario? Dejémosla, ahí está bien bueno. Sugerencias, apuntes, todos muy coherentes. Muy bien, se nota. ¿Qué dijimos de la coherencia hacia grandes rasgos? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Dejémoslo aprendido, pues, dejémoslo aprendido. ¿Alguien me puede decir? Seguro para que se vea. Debemos ser coherentes en pensar, Es que esto salía de pensar, sentir y actuar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si vamos a extrapolar ese pensar, sentir y actuar a cosas que hemos hablado en otros términos, en otras ocasiones, esto sería aquí. el pensar es el mental. Eso, el pensar es el mental. Ay, Margarita. Está chicaneando. Se nota que recuperó la voz. Parece físico. Bien. Más ley del 3, a ver, ¿quién más me dice esto? En términos de energías, ¿qué tipo de energía es cada uno? Energía eléctrica mental. Eléctrica, perfecto, bien Iván. Metabólica, Eléctrica, magnética y reticular. ¿Sí o no? En términos de, a ver, De reinos. de reinos, ¿cuál sería? Mineral. Animal. No me lo cambié yo mal. el animal. Mineral, bueno. Es que es de atrás para adelante, ¿cierto? Claro. Mineral. Vegetal. Vegetal. El emocional. Es que habíamos dicho, la vez pasada dijimos que el vegetal era el emocional. Claro. Por lo devocional a la luz era, pero no, pero Y el animal. Pero entramos en vegetal. duda. El Sí, animal pero es- dudamos eso por la... Y el animal ¿Y por qué el animal es lo eléctrico? A ver, ¿quién me dice esa parte? por el movimiento. Movimiento. Claro, ¿y el movimiento da origen a qué? Sí, La acción. Hay cambio. A la acción y al cambio. ¿Y qué más? A la energía. A ver, dijimos, el cuerpo físico, o lo más ancestral, está tocando el reino mineral. ¿Sí o no? Sí. Después ese reino mineral va evolucionando, se genera el reino vegetal con su devoción a la luz, que casi que también genera esa relación del dos, el amor. Entonces viene lo magnético. Pero el animal y el movimiento son los que dan origen a ¿qué? ¿Se acuerdan de esto? Esto, supónganse, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cerebro. Es un cerebro ya clarito. Y ese cerebro está lleno de esto que llamábamos circunvoluciones. ¿Sí? Entonces, lo que da origen a la formación del cerebro es la aparición del reino animal en nosotros, que justamente con el movimiento permite el enrollamiento que va a dar origen a ese cerebro. ¿Sí o no? Si lo fuéramos a hacer aquí, ahí se las complica un poquitico. En términos de neurotransmisores, no, los enredo más. Hablando de serotonina. Neuropéptidos. Sí, bueno, yo creo que los enredo un poquitico. Bueno, en términos de tiempos. Me encanta cuando se ven hirviendo esas neuronas. Aquí se ve un número tremendo. Presente, presente y presente. ¿Presente cuál? El primero, el segundo y el tercero. Carreta. Eso se nota que estás en presente, eso está bien. Estás recalcando el presente, pero fíjate, a ver, el presente en términos de los centros de energía, ¿dónde está ubicado? El corazón. En el corazón, ¿cierto?
Y si está ubicado en el corazón, Pienso, siente, es lo emocional. Entonces el presente está aquí. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está el pasado? Claro, lo más ancestral. ¿Sí? El pasado. Y el futuro entonces correspondería al mental, a lo eléctrico, al reino animal. ¿Sí o no? O al cerebro frontal. O al cerebro frontal, que es la misma humanización, pues, ¿no? Pero ahí si no conecta con el pensar. Claro. También. Sí. Entonces, miren cómo se va repitiendo en todo esto lo que nosotros llamamos la ley del 3. ¿Sí? Esto es muy importante porque cuando estas cosas se repiten, nos indican que no nos estamos separando para nada. A ver, cuando veíamos, por ejemplo, los movimientos de los 5 elementos en las manos, hablábamos de que el meñique está en relación ¿con qué? Con la tierra. Y la tierra es lo físico, es lo denso, es el anclaje, es el polo a tierra. Esto era ¿qué? El agua, y el agua dijimos que era ¿qué? Acuérdense que el agua se adapta, gracias por soplarme, se adapta a cualquier tipo de esto. Miren, se adapta de esta forma, pero si la forma fuera circular, igual se adapta a esta forma. Se adapta a esta forma también. Entonces fíjense cómo eso implica que las emociones están en relación con el agua. ¿Esto entonces qué es? Cuando alguien está así, está fuego, ¿sí o no? Ese es el fuego, está bravo, pero son ustedes los que le están poniendo la connotación. Yo simplemente estoy haciendo un movimiento. Entonces, fíjense que ahí ya estamos resumiendo. En esos centros infradiafragmáticos estamos representando, ojo, los 3 reinos inferiores. Miren que eso es muy importante. Me devuelvo. Sí, eso. Tierra, agua, fuego. Esto está representando entonces los 3 reinos inferiores. Tierra, primer centro, la raíz, el ancla, riñón, suprarrenal, huesos, estructura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Agua, segundo centro. ¿Qué es el segundo centro? Es la concreción del amor. Por eso fíjense que aquí estamos relacionándolo con lo emocional. Digamos que inicialmente hay algo muy instintivo, pero definitivamente en el proceso evolutivo eso instintivo se pasa al amor. Y entonces ahí en ese segundo centro está la concreción del amor en la reproducción física propiamente. Luego viene el fuego, que corresponde al tercer centro o tercer chakra o al plexo solar, que es el centro, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿de qué? De los De los apegos, bien, muy bien. Entonces de los apegos, está quedándose ahí en el tercero. Fíjense, hasta aquí estamos en lo infradiafragmático, o sea, como en lo más involucionado. Vamos aquí hasta el cerebro mineral, perdón, hasta el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, pero surge en el cuarto, ¿quién? El reino humano. Por eso entonces el reino humano trasciende con mucho estos 3 niveles. Y entonces ya, ¿cuál es la característica de ese reino humano? La conciencia. La conexión. El inicio del desarrollo de la conciencia que se va a ver concretado aquí. ¿Cuál es ese cuarto dedo? El aire. O el segundo, pues en orden, realmente. El índice es el aire, que representa ¿qué? La mente. La mente. Entonces ya, ojo, porque pasamos de ese territorio físico denso en lo mineral a la reproducción desde el amor, y entonces tocamos lo vegetal, al plexo solar, y entonces estamos ya tocando lo animal, pero aquí se desarrolla, digamos que una gran parte de la formación del humano en la mente, pero esa mente se quedaría como coja si no tuviera una cosa muy importante, que es que el éter, ¿o qué? La conciencia. La conciencia. Por eso cuando la conciencia y el éter se juntan, es decir, cuando la conciencia éter y el aire se juntan, estamos haciendo un mudra poderosísimo. Ustedes han visto que cuando alguien quiere ser muy asertivo, dice, es que yo pienso que, y hacemos algo así como esto, ¿no? Esto está generando en el otro un movimiento de conciencia. Cuando ustedes quieran
dejar una posición clara y además que impacte en los otros, hagan este movimiento. Yo estoy completamente seguro de que ¿sí? Y en ese momento el otro, aunque no conozca estas cosas, está recibiendo unos movimientos que desde el punto de vista de los orientales se llaman los mudras, que son simplemente aproximaciones de estos elementos a través de los dedos. Entonces fíjense que hasta aquí esa ley del 3 iba acá, se despierta el reino humano, empieza a expresarse y a crear el verbo. El verbo es además la acción, es el trabajo, es el proyecto, es lo que cada uno está tratando de llevar a cabo dentro de sus ideales. Y entonces viene luego, esto entre otras cosas sería la comunicación de esto que hablábamos la otra vez, el cuaternario con el 3, que forman el 7. Y el cuaternario es la materia. Entonces esa materia es lo físico, lo emocional, lo mental, humano ya en el desarrollo de esa parte, y que ya aquí en el quinto, en el verbo, digamos, en el quinto centro, empieza a tocar esa parte de la conciencia. Pero fíjense que aquí ya hay un cuello de botella, ¿sí? Que literalmente se corresponde con el cuello. Ustedes se imaginan que nosotros tuviéramos el cuello aquí. Eso sería... Bueno, no sé, hay algunas que tienen una cinturita de avispa que a veces uno piensa que es el cuello, que se bajó. Bueno, en fin. Lo cierto es que aquí, en el quinto, ya empezamos a tocar esa gran parte de la misión, pero necesita aunarse con una cosa fundamental, que es la fusión con el sexto y con el séptimo centro. Cuando el quinto, el sexto y el séptimo se unen, ¿qué forman? El triángulo magnético de la cabeza, ¿sí? ¿Y qué hemos dicho tantas veces? Que qué importancia tiene ese triángulo magnético de la cabeza. ¿Para qué sirve eso? Para conectarse con la luz, el alma. Eso, bien. Entonces fíjense que ese ya es lo que los orientales llaman el templo de la sabiduría, o el Karara Sarira, o el Antakarana, o el templo de Salomón, que no es otra cosa que la vía de comunicación ya con el alma y con la tríada espiritual. O sea, aquí ya hacemos, por eso se forma este cuello, si no, cada uno seguiría derechito así con un cuerpo esbelto hasta aquí. Ustedes se imaginan, no llegaría hasta aquí, aquí las cabezas llegamos, ¿sí? No menos como esto, sería como complicado. Pero ese cuello de botella hace que incluso cuando el pulmón, que pertenece a qué centro, Al quinto centro, al hacer ese movimiento de expiración, de generar, al expirar, está emitiendo la voz. Si no se formara ese cuello, probablemente no podríamos emitir la voz, pero estamos emitiéndola porque ya se hace necesaria una parte fundamental dentro del reino humano, que es la que comunicación. Si se pierde la comunicación, ¿qué ocurrirá en el cuerpo humano? Extrapolen esto que les estoy diciendo a una celulita. Imagínense una celulita por allá caminando. Hola, ¿cómo vamos aquí caminando? Hola, parce, le dice la otra célula. Le dice pero para que la otra célula le entienda, esa celulita tuvo que haber sido medio apretado por ahí, formó una especie de cuellito para poderse comunicar. Ese cuellito es el reina mensajero que está en las células, que es la que lleva un mensaje y le lleva a la otra otro mensaje. Entonces la otra, ya te entiendo, pues es que no sabía que hablabas ese idioma, yo también hablo, entonces en fin. Entonces se fusionan y finalmente llevan el mensaje, ¿sí? A través de ese mensaje está ocurriendo en esa comunicación la magia del equilibrio, de estar dentro de lo armónico en eso que llamamos salud. Pero cuando se pierde la comunicación, entonces hay una distorsión tremenda, y eso es lo que en otras palabras es la enfermedad. Entonces la enfermedad es una falta de comunicación. Perfecto. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí. ¿Alguien se le ocurre otra ley del 3 aquí con todo lo que hemos hablado? Sí, que viene a ser la transparencia, el movimiento, sí. Me gusta eso, Margarita. Entonces, aquí estaría la transparencia. Aquí estaría ¿qué? La devoción a la luz.
Y aquí estaría el movimiento. Mírenlo ahí, otra vez la letra 3. Entonces lo vamos repitiendo y repitiendo en muchas octavas de información. Es como cuando ustedes tocan la tecla do del piano aquí abajito. Re, mi, fa, sol, la, si, do, otro do, pero ya estamos en una escala diferente. Es lo mismo, aquí estamos diciendo lo mismo, pero en octavas distintas de información. Es muy importante que vayamos en un buen ritmo hasta ahí, porque yo creo que si entendemos esto, vamos a entender muchas de las cosas de por qué en un momento dado no funcionamos de manera adecuada, y porque entonces al interrumpir ese flujo energético o al generar una ruptura en estas cosas, se produce la enfermedad. ¿Alguien quiere poner un ejemplo de alguna enfermedad que no hayamos puesto en otras ocasiones? La Todos súper fibromialgia. saludables. ¿La qué? La fibromialgia. La fibromialgia. No charlemos tan duro. Bueno, fibromialgia. Listo. ¿Qué es la fibromialgia? ¿Todos tienen claro qué es una fibromialgia? Dolor en las fibras musculares. Maravilloso. Ni que fueras fisioterapeuta. Bueno, dolor en las fibras musculares, que muy frecuentemente en nuestro medio le han achacado ese dolor en las fibras musculares ¿a qué? A un neurotransmisor que se llama la serotonina. Hemos dicho que la serotonina para muchos es la molécula ¿de qué? De la felicidad, ¿cierto? Entonces observemos esto. ¿Para qué sirven los músculos? Para proteger. Proteger, dar movimientos. Para dar movimiento, ¿sí? Para sostener. Las plantas se mueven. Los vegetales, pues. ¿Han visto un girasol? Miren esta cara de girasol ya. No, girasol. No, gira alrededor del sol. Por eso se llama girasol. ¿Entonces se mueve o no se mueve? Las piedras se mueven. No. Pero dicen que sí, que se mueve. Se mueve. Una borraza. Uno no la ve mover. Y entonces, ¿por qué una se convierte en diamante, otra en esmeralda y otra en carbón? Por la presión que hace que ¿qué? Se transforma. Que se transforma porque ¿qué? Un cambio. Porque hubo un cambio porque ¿qué? Y de movimiento. ¿Qué se movió? Las moléculas. Las moléculas o átomos que constituyen. Entonces también tienen movimiento. Todo está en movimiento, todo, absolutamente todo está en movimiento. Hemos dicho, cuando se pierde el movimiento, ¿qué ocurre? La muerte. ¿Sí? Por eso siempre hay una diferencia de potencial. Entonces pensemos en esto. Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. ¿Quién maneja los músculos? Así como al hueso lo maneja el riñón. Hemos dicho que el riñón maneja los huesos y que su órgano de expresión externo es el oído. Pero también hemos dicho que ¿quién maneja los músculos? Es el hígado. Sí, señora. Es el hígado, y su órgano de expresión externo es el ojo. Exactamente. El ojo. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto. El hígado, ¿a qué centro pertenece? Tercero. Al tercer centro. Y si lo vemos en estos términos, entonces el tercer centro corresponde a qué dupla. Cuando yo hablo de dupla, hablo primero, cero. Ah, tercero, cuarto. Tercero, cuarto. Y tercero, cuarto es emocional. ¿Sí o no? Sí. Se los veo ahí como patinando un poquitico. A ver, dime. Una pregunta pues para ver cómo ustedes las cifras, por ejemplo, es un caso donde la persona no tiene para la presa, tiene una pregunta. Cuando termina el movimiento, no muere pues digámoslo así, sin movimiento no hay muerte. Sí. Entonces una piedra está viva, ¿no? Una piedra está viva. Una piedra está viva. Lo que pasa es que está viva en términos micromoleculares, ¿no?
Entonces uno así la ve quietecita y esa piedra aparentemente no se mueve. Pero si tú vuelves a pasar 100 años después, primero esa piedra ha crecido, literalmente. Se ha ido llenando de más capitas y más capitas. Entonces ha crecido, ha hecho el movimiento, pero lo hace más lentamente. Vamos a llegar a lo de la cirrosis enseguida. Sí. Ahí es donde vas a empezar a entender esa parte del movimiento. Perdón, que es que no escucho. Cuando la desintegras haces un holograma. Es decir, el todo está en la parte y la parte está en el todo. Si tú quiebras, por ejemplo, un imán, los 10 pedazos son norte-sur y siguen siendo imancitos. Ya no son imanes, pero son imancitos. ¿Sí? Que la piedra, o sea, si uno tiene una gema, va tomando distintas, va cambiando, se va por ahí de acuerdo a la persona, se va, como va teniendo otra luz interna, ¿no? Claro. Va haciendo cambios internos de acuerdo a la persona que la tiene. A algunos les saca la luz, a otros les saca la piedra. Entre otras cosas, por eso no hemos hecho chistes acá de argentinos, ¿no? Siempre digan que no. Lo hago mucho, no siempre los argentinos. No. Esta es una colega que viene de Argentina, está de visita aquí con nosotros en estos días y así que muy bienvenida. Bueno, pero eso es muy interesante ese apunte, perdóname un segundito Mariela, y es que esa piedra, insisto, está ahí en movimiento. No, antes de que nos vayamos allá, escuchemos esta pregunta. Sobre lo de las piedras, que sí tienen vida, porque, por ejemplo, los judíos llevan a los cementerios, son piedritas, porque ellos dicen la flor es muy perecedera, en cambio la piedra es viva y es... Claro. Finalmente todos somos átomos de carbono, y ahí estamos metidos en los 3 reinos. De alguna manera todos tenemos entonces de lo mineral, de lo vegetal, de lo animal, y estamos haciendo exactamente lo mismo. El hombre es una transmutación de todo eso, pero ahí está presente toda esa información. Entonces volvamos a donde íbamos. Quedamos en que la fibromialgia estaba tocando el hígado, que está en relación con el cuarto centro. ¿Sí? Tercero y cuarto centro. ¿Sí? La dupla. ¿Sí? Como el primero con el séptimo, el segundo con el quinto y el tercero con el cuarto. Correcto. Entonces el primero con el séptimo hace relación a qué tipo de energía. Ahí los puse a patinar. Primero ¿Será, por ejemplo, reticular o no? ¿Sí? La cabeza. Qué bonito. Fíjense que aquí empieza uno en la dualidad, pero ¿cómo así? El primero no es como reticular. Sí, pero la epífisis no es como eléctrica. Y entonces, Lo único que tenemos claro es que las magnéticas aquí y del resto. sí. ¿Cuál iba a decir? Es relacionado con el cuerpo físico etérico. Claro, está relacionado con el físico etérico, pero todos en realidad están con el físico etérico. Todos los centros están en relación con el físico etérico. Pero la pregunta es, entonces, si este tiene el primero que es lo ancestral, otro que tiene por allá de eléctrico, entonces ¿con qué nos quedamos? Es precisamente esa transmutación entre lo ancestral y lo que se proyecta. Por eso es que es tan importante esa dupla, porque recoge del pasado para proyectarse al futuro. Eso es muy lindo. Pero el segundo y el quinto, que hacen relación, el quinto es ¿qué? Comunicación. Y es además la tiroides. Entonces en la tiroides está todo lo metabólico, ¿sí? Es el director de orquesta de lo metabólico, y el segundo es de lo creativo, y dijimos que era el amor generado o anclado ahí en el segundo, ¿sí? En la parte reproductiva. Entonces, finalmente, esto es el amor, y no dijimos que el amor era aquí. Ojo, en un contexto es una cosa, pero en el otro contexto es otra cosa completamente distinta. Entonces volvemos, y ahí nos damos cuenta que tenemos de los dos. Y tú aquí tienes claro que esto es lo magnético, pero tienes igualmente claro que el tercero es lo magnético. Entonces, ¿qué sería el tercero? Mírenlo aquí. Dijimos que el tercero es lo animal, y aquí estamos relacionándolo con lo eléctrico y lo mental. Entonces, ¿qué es esta cosa tan enredada? ¿Sí o no? Sí. Fíjense que las duplas tienen combinaciones precisamente para poder hacer que al sintetizarse en el sexto centro se encuentre de los 3.
Por eso es tan importante la triangulación. Primero séptimo, sexto. Segundo quinto, sexto. Tercero cuarto, sexto. ¿Sí? Y entonces Ahí tenemos de los tres polaridad. reinos. Por eso esas duplas están generando con el sexto la información de los tres tipos de energías. pues claro, la Claro. integración, claro. Claro, esa es la integración. Eso es lo bonito de que estemos haciendo las duplas e integrándolas en el sexto centro. Que les quede eso claro. Yo sé que aquí están un poquito enredados. ¿Sí o no? Me encanta eso. Me encanta eso. Pero yo quiero que nos detengamos. Ojo, yo les pido que no se distraigan un momentito. Ojo. Concentration mark. ¿Ok? Primero, polo a tierra, ancestral. Todos vemos claro que el primero se conecta con el séptimo, ¿sí o no? Sí. Y hemos dicho que en el séptimo está esa glandulita que es la pineal, que es como la luz eléctrica. Entonces aquí está lo ancestral Con con- lo eléctrico. Con lo eléctrico. con lo eléctrico, o sea, lo reticular con lo eléctrico, ¿sí? Pero se fusionan a través del sexto que también tiene magnético. Entonces tenemos de energía reticular, eléctrica y magnética, ¿sí? El segundo, ¿qué es el segundo? Vegetal, pero también es que tiene algo de magnético. ¿Y esto qué sería? El quinto centro, ¿qué sería? Pues la que falta. Porque si esta es esta siempre va a ser la misma. Eso. Entonces, ¿Desde qué tiene? Metabólico, motriz es todo esto. este Y lo motriz magnético. es movimiento. Y ese entonces está tocando el Eléctrica. Entonces fíjense cómo están, insisto, tocándose los tres tipos de energía. Miren, no se enreden. Simplemente tengamos claro que primero, séptimo y sexto tienen de las tres cosas. Segundo, quinto y sexto tienen de las tres cosas. Tercero, cuarto y sexto tienen de las tres cosas. Sencillo. Pero motriz no de movimiento, sino de También. movimiento fino, de Claro. motricidad fina. Es motricidad, Es lo mismo. o sea, también es movimiento. Fina o burla, pero es movimiento. Alejo, Sí. o sea que el sexto integra y las comunica. Exacto. El sexto es como el gran comodín. Por eso es tan Esa importante. es la palabra, es el comodín, porque Sí. va con todas. Así es. Y entonces, ¿por qué es tan importante ese comodín que hay aquí? El sexto lo ubicamos ahí en el entrecejo. ¿Y qué hay ahí físicamente? ¿A qué se corresponde? ¿A las nalgas o qué? Aquí. Esto hace parte de qué? Del lóbulo frontal. Claro, el lóbulo frontal, que es el que integra. Eso significa que podemos integrar gracias a haber desarrollado el lóbulo frontal, que en otras palabras es nuestra capacidad de razonar, de tener intelecto, de generar pensamientos. ¿Sí? Por eso es tan importante que tengamos el sexto bien desarrollado. Algunos no lo tienen bien desarrollado y logran ser presidentes. Bueno, Los hinchas del no, no. Cualquier parecido con la realidad. hasta aquí alguien está quedado para poder pasar un poquitico más o no. Entonces, volvamos a la fibromialgia. Si dijimos, estamos en tercero o cuarto, eso significa, aquí está la gran dupla magnética. Son los apegos, aquello que yo tengo por resolver y aquello que tengo por entregar. Uno que contrae y el otro que expande. ¿Sí? Un movimiento de diástole y otro de sístole. Estamos en ese eterno movimiento, en la dualidad. Pero estos son los términos del amor. Entonces, a ver, ¿esto será cuestión solamente de serotonina? No, esto también es una cosa de dopamina. Y la dopamina es la molécula de la pasión, del amor. Eso significa que la fibromialgia, ese dolor en la fibra muscular, también es un dolor que tiene que ver con el corazón edema. Entonces tiene que ver con un dolor con lo relacional. Con lo afectivo. La fibromialgia empieza a tener mucha relación con lo afectivo y lo emocional. Y aquí vas entendiendo, ¿me recuerdas tu nombre? Andrés, aquí vas entendiendo que si estamos hablando de que el hígado, que es tercer centro,
desarrolla una cirrosis. Una cirrosis es como una esclerosis, como que las células se van volviendo, pongámoslo así en términos sencillos, más duras, más inflexibles, más anquilosadas, por decir un término sencillo para que no nos metamos en términos médicos. Entonces, claro, dejan de cumplir con la función. ¿Pero qué significa? Ya lo dijiste, ese paciente no tomó alcohol, a lo mejor no tuvo ninguna hepatitis B, ni tuvo aparentemente ningún factor desencadenante, pero tuvo un factor importantísimo, que es ¿qué emoción maneja el hígado? La ira. La ira, los resentimientos. A veces el resentimiento recalcitrante, eso que se repite y ya, mira, es que yo no lo voy a perdonar nunca en la vida, es que esto no me lo... Y esto se repite y se repite, va generando un desgaste tal que la ira no se transmuta y no se convierte en ¿qué? En autoafirmación, sino que se va ¿hacia dónde? Hacia la cólera. Hacia la cólera. Bien. Si se va hacia la cólera, significa que es un estado permanente de irascibilidad. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y qué? ¿Sí? No, pero amaneciste muy linda, ya. ¿Y qué importa? ¿Es que el otro día no estoy linda o qué? ¡Ah! Entonces, ese estado de irascibilidad hace que ese hígado empiece a recibir una información que es recalcitrante. Recordemos que el hígado y el vaso forman una dupla muy importante. Y el vaso son las obsesiones también, los pensamientos que se repiten y está de alguna forma en comunicación. Lo anabólico, lo formador, lo que hace que se vayan absorbiendo sustancias para volverlas nutrientes, con lo catabólico, aquello que se tiene que eliminar, las toxinas, ¿sí? Pero siempre debe haber un equilibrio. Cuando se pierde ese equilibrio, entonces hay el desbalance. A uno le da la cirrosis, al otro le da una trombocitopenia o una púrpura trombocitopénico o una, mejor dicho, se le bajan las plaquetas, por decir algo, porque tiene que ver con ese vaso, ¿sí? Por eso a muchos que se les bajan las plaquetas, el púrpura, ya por fortuna no se usa casi eso, pero antes les sacaban el vaso. Bueno, y todavía, en ocasiones cuando es muy extremo. Yo soy una persona muy tranquila, casi me cambió, pero sabes que a veces a uno se le duele la chisma. Las pocas veces que de pronto me han hecho me parece muy curioso, porque me da una gripa y yo siempre lo relaciono con eso porque yo soy muy saludable, pero de pronto las pocas veces en un año que la gente me está una gripa o una virus. ¿Quién le explica a Andrés por qué le da la gripa? Cuando Se bajan las defensas. Las tristezas, las Las tristezas les maneja el pulmón. Entonces, No, pero es que él no tiene dice que tristeza. rabia. No es la rabia. ¿Por qué se le bajan las defensas? Elemental, mi querido Watts. Ay, no sé si la semana pasada ¿Por qué qué? Claro, y entonces eso que empieza a tocar el timo. el sistema inmune y el timo. Vaso, hígado y timo forman una cosa que se llama el triángulo del sistema retículo endotelial, que en otras palabras son las defensas del cuerpo. Por eso una irritabilidad que de pronto se mantiene en el tiempo. Una cosa es que te dieron un puño, listo, reaccionaste con rabia, pero ya a los 2 minutos se pasó. Otra cosa no se te pasa. Bueno, entonces ojo con eso. Por favor, no le den puños a Andrés hoy. Sí, pero se hace en silencio, por favor. Retículo epitelial. A ver, estamos como muy dispersos, por favor. ¿Ah? ¿Cómo es que? Eso de no reconocerse es que no me reconozco yo mismo por la situación. No me acepto yo mismo. Es más, me siento incómodo yo mismo con mi propia reacción. Yo saco la rabieta y al rato estoy pensando, bueno, pues tampoco era para tanto, yo por qué estoy reaccionando de esa manera. Entonces yo no me reconozco. Y hay un triángulo que se llama el triángulo del sistema retículo endotelial, que tiene que ver con todas las defensas. Ese triángulo es el vaso, el hígado y el timo. De pronto nos estaba un poquito más atrás, pero el timo tiene que ver con el autorreconocimiento y la autoaceptación. El hígado maneja las iras, el vaso las obsesiones. Entonces, ese triángulo puede ser muy complejo, porque si yo dejo de reconocerme, ¿qué pasa si yo no me reconozco? Me rechazo.
me rechazo, autoataco, me ataco. no me acepto, me ataco. Entonces, claro, las defensas empiezan a generar este tipo de cosas. Entonces, miren si será importante o no tratar de transmutar esa rabieta. Pero vamos un poquitico más allá. Ya nos vamos dando cuenta cómo manejamos una fibromialgia o cómo manejamos una cirrosis o una complicación del hígado. ¿Por qué será? Uno ve a Andrés y parece como que tiene pinta como de tranquilo el hombre, ¿no? O le toca o no le den puños ahora, ¿por qué? Sí, sí. Sin embargo, alguien que aparenta ser tranquilo, ¿por qué explotará con una rabieta? ¿Qué estará pasando de más atrás? No, sí, no. Va por ahí, pero dame otra explicación. Aguas mansas, miren, ahí está dando la clave. Claro. ¿Y qué pasa con el Falta de riñón? agua, ¿no? Claro, falta de agua. Pero bueno. Estás muy bien, estás a punto, está en la punta de la lengua. El riñón, que es el qué elemento? Agua. Agua nutre a quién? A la madera, que es el hígado. Entonces, si la energía del riñón está bajita, la primera manifestación, irascibilidad. ¿Por qué? Porque no se nutre el hígado. ¿De dónde le va a nutrir si no hay agua? ¿Sí o no? Por eso hemos dicho que cuando alguien está empezando a perder el agua, la primera manifestación es o los miedos del riñón o la ira. ¿Está claro o no? Sí. ¿Sí está claro o no? Yo creo que vamos a tener que repasar una cosita aquí. La estrellita. Porque te acabó el agua. A también se está acabando. Riñón. Riñón suprarrenal. Por favor, díctenme cosas que correspondan a riñón suprarrenal. Agua. Eso, agua. Oído. ¿Quién dijo oído? ¿Quién? Bien. Oído. ¿Qué más? Pulmones. ¿Sí? ¿Cómo que riñón suprarrenal? ¿Qué con pulmones? Miedos. Yo no voy a preguntar quién dijo. Miedo. ¿Eh? Eso. Miedos. Huesos. ¿Qué más? Lo contrario que sería prudencia, ¿no? Energía ancestral, dijeron. Sí. Ok, ¿sí o no? Sí. Riñón suprarrenal, ¿nutren a quién? A la madera. A la madera. Hagamos el mismo ejercicio con la madera. Entonces, ya lo dijiste, Iván, hígado. ¿Qué más? Vayan mirando aquí, vayan mirando. Madera. O sea, Ira. hígado. Hígado, pongamos aquí hígado, más bien así para que nos quede en el mismo orden. Madera. Ira. Ojos. Ira. O rabia, pues. ¿Qué más? Lo acabamos de decir, músculos. ¿Energía qué? Lo acabamos de decir. Entonces esa es la que. Si esta es la ancestral reticular, esta es qué. Magnética, perfecto. Vamos. Bueno, el hígado, o sea, la madera, nutre a quién? Al fuego. ¿Al fuego que es quién? Corazón e intestino delgado, ¿no? Obviamente si hacemos aquí la dupla, hígado y vesícula biliar. ¿Sí? Aquí corazón e intestino delgado. En ese mismo orden de ideas. Es que fuego. Corazón metal. No, fuego. Ah, bueno. Fuego,
Sentimientos. Eso, emociones. O emocional, energía. Emocional, eso significa que la energía, ¿qué? Magnética también. Entonces, fíjense aquí como la dupla, hígado y corazón, hígado y cuarto están siendo lo magnético. ¿Sí? Alegría. ¿Qué más? Timo. Timo. Es corazón y timo. Corazón e intestino delgado en esta relación, pero bueno, pongámosle timo ahí que también está en relación. Lo vascular. Claro, todo lo vascular. Todo lo vascular. Bien, me gusta ese apunte. Y acuérdense que por eso ahí va lo emocional. Hemos dicho que lo emocional toca ¿qué? El endotelio, que es la capa interna de las arterias, y por eso hemos dicho, las arterias son el sparring de las emociones. Alguien que está tenso todo el tiempo va tocando esa arteria por dentro. Imagínense que esta es una arteria por dentro, esta, la pared de la arteria. Y yo empiezo un golpe, me dejó mi novia, me echaron del trabajo, secuestraron, pum, pum, pum. Si yo sigo haciendo esto, ¿qué pasa con esto? Se inflama. Se inflama. Y entonces va generando una obstrucción a la circulación sanguínea. ¿Sí o no? Miren la importancia que eso tiene. Bueno, entonces vamos a Que sería la misma isquemia. Sí, no, la isquemia puede ser secundaria a eso, porque si se cierran esos vasitos, los glóbulos rojos no pueden circular igual, y los glóbulos rojos llevan oxígeno, y la falta de oxígeno se llama isquemia. ¿Ok? La falta de energía se llama isquergia. La falta de oxígeno se llama isquemia. No importa. El fuego, ¿a quién nutre? A la tierra. A la tierra. El fuego nutre a la tierra, ¿que es quién? Estómago. Vaso. Vaso, páncreas y estómago. Esa es tierra. ¿Que maneja qué emoción? Ah, bueno, aquí Las está la alegría, obsesiones. ¿no? Sí, yo le digo la emoción. Tierra, obsesión. Aquí las obsesiones. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más maneja esto? La colágena. Ok. Finalmente, la tierra nutre a quién? Ay, ¿y esa energía qué? Hace parte también de esa energía magnética. Metal. Porque es esa dupla. Magnética. Al metal. ¿Y el metal es quién? Pulmón. Ay, perdón Alejandro, me perdí un poquito. ¿Dónde te perdiste? PPE. ¿Qué? PPE. Vaso, páncreas, páncreas, estómago. Vaso, páncreas, estómago. El pulmón entonces es la Intestino grueso, pulmón e intestino grueso, perfecto. Metal. Es el metal. ¿El metal es qué? Metal. Es la tristeza. Tristeza. El metal es la tristeza. Pero, ¿Sí o no? sí. Pulmón. En algunas concepciones, aquí están los senos desde el punto de vista energético. Energético, no anatómico, sino energético. En algunas concepciones, ¿sí? Y finalmente el pulmón nutre al riñón nuevamente. Entonces, volvamos acá. Supongamos que como este hombre nos dice, está teniendo un problema de irascibilidad. No, mejor dicho, sí, de irascibilidad. Dijimos que la ira la maneja el hígado. Pero ¿quién nutría el hígado? El riñón y la suprarrenal. Si el agua del riñón está bajita, o sea, la energía ancestral o reticular o de reserva también, como se llama, se baja. Entonces, la primera manifestación es que alguien aquí dijo oídos, se pierde un poquito la agudeza auditiva y por eso se pone uno mal geniado. ¿Qué? ¿Me repite? Oiga, ¿por qué habla tan pasito? Habla más duro. Uno dice, ¿tendrías amabilidad, mi querido pan de trigo, de darme un poquitico más elevado en el tono de tu voz? No. Y eso mismo entonces hace que se produzca todo esto. Si aquí está pasando esto, si el riñón agotó su energía, si se bajó la energía de reserva, pues no hay quien nutra el hígado. Entonces, ¿cuál emoción se va a expresar? Una, la que dio origen a esta nutrición, que es el miedo. Y la que no se nutrió, que es ¿cuál? Miren ahí. Por eso entonces alguien puede reaccionar con ira. ¿Sí?
Pero hay una ley de la que no hemos hablado mucho, que se llama la ley de la dominancia, y hemos dicho que el agua Apaga el fuego. apaga el fuego. ¿Sí? El fuego Funde el metal. funde el metal. El metal Corta la madera. corta la madera. La madera. La madera Alimenta la tierra. No. alimenta la tierra. O Penetra la tierra. mejor. Penetra la tierra. Y la tierra absorbe al agua. ¿Sí? Entonces miren esas leyes que llamamos de nutrición la primera y de dominancia la otra. Si se agota el agua del riñón y dijimos que el riñón Corta la madera. domina el fuego, o sea, el agua domina el fuego, uno apaga el fuego con el agua, ¿sí o no? Si el agua domina el fuego, insisto, uno apaga el fuego con el agua y se acaba el agua, entonces ¿qué pasa con el fuego? Se dispara y ¿qué? Recalentamiento. Y si se dispara el fuego, ¿qué Euforia, pasa en esos euforia. elementos? ¿Cómo es la Primero se expresa a través de lo del fuego, que claro, es todo lo cardiovascular, pero también la emoción del corazón cuando se desborda, se pasa de la alegría a ¿qué? a la Tristeza. No, casi. A la euforia. Manía. manía, las fobias. Manía. Repasemos eso. Cuando los miedos En su máximo. involucionan, ¿se van hacia qué? Al pánico. Pánico o terror, ¿cierto? Aquí después está el resumen de todo lo del año. ¿Sí? Cuando evolucionan, ¿se van hacia qué? Serenidad y calma. La prudencia. A la prudencia. Muy bien. No a la serenidad y la calma, eso es otra cosa. Cuando el hígado que maneja la ira se va hacia lo involutivo, o sea, cuando no se está manejando adecuadamente, no se está gestionando adecuadamente la emoción de la ira, ¿hacia dónde se va? Cólera. Hacia la cólera. Por eso, cuando el marido dice alguna cosita y la otra agotó la energía del hígado, mi amor, ¿qué vamos a hacer hoy? Pero ¿por qué me preguntaba a mí siempre? ¿Vos por qué no puedes resolver? Siempre tengo que hacer la iniciativa. No, pero tranquila, mi amor, ¿quieres que te sirva el de ayuno? ¿Para qué preguntas? ¿Por qué no lo serviste una vez? Mi amor, ¿te podrías poner la ropa, el vestido azul que me gusta? Entonces el rojo no te gusta, me lo hiciste comprar y no te gusta. Ay. Y es eso, es un estado permanente de cólera, ¿sí? ¿Sí? Pero en cambio, cuando se va hacia lo evolutivo, aquí que se da la autoafirmación. ¿Qué es la autoafirmación? Es reconocerse. Exacto, yo mismo me reconozco, me acepto, pero además me afirmo. Para afirmarme yo no tengo que ofender al otro. Entonces digo, no, perdóname, es tu opinión, yo estoy de acuerdo, puedes tener una opinión distinta a la mía, pero mi punto de vista es este y me parece que valdría la pena que discutamos, ¿sí? Entonces, en ese mismo ejemplo, mi amor, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya no le dice, pero ¿por qué siempre tengo que ser yo? Sino que ya le dice, a ver mi vida, la vez pasada lo que hicimos fue esto y esto, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? Que cambia. Entonces inmediatamente uno dice, ay, tan evolucionada que está. Bueno, aquí entonces tenemos qué emoción, la alegría, que cuando involuciona, La manía. entonces se va, digamos aquí, a la manía. Pero cuando evoluciona, es la bienaventuranza o ferviente aspiración. ¿Sí? La diferencia entre estas, alegría, no, estoy todo contento, ay, mira ese día tan lindo el que está haciendo, qué rico, vámonos a la Vuelta a Oriente, no sé qué. Si se desborda esa alegría, a las 3 de la mañana, mi amor, si vamos a ir a Río Negro, dale, levántate ya para que no nos coja la noche, dale, pero es que nos estamos demorando, después nos coge el taco, no, muévete, ay, dale, ay. Sí. Pero cuando se va a la bienaventuranza, rico, mi vida, un día tan precioso contigo en Oriente.
¿Sí o no? Fíjense cómo cambia la cosa. Entonces cuando les digan así, dicen, mi amor, has trascendido de la alegría a la bienaventuranza. Entonces, bienaventurada tú en adelante, porque estás conmigo. Eso, miren. Y al final ella le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una mujer bienaventurada. Maravilla para César. Las obsesiones cuando involucionan, entonces se van hacia la... Eso, sí, Compulsión. compulsión. ¿Qué es la compulsión? ¿Alguien me define qué es eso? Obsesivo compulsivo. Sí. Qué maravilla. La compulsión es como una compulsión, pues, ¿no? ¿Qué es una? Es como una especie de extremo de la manía. Una mujer compulsiva comprando ropa, ¿qué hace? Ay, mira esa blusa tan hermosa. Mi amor, esa azulita te gusta, compremos la gris y la verde también que combinen con él. Ay, dale, préstame la tarjeta de crédito. Présteme la tarjeta de crédito a una compulsiva y verán Lo quiebra. Ve, involuciona y se va hacia el pánico y el terror, pero ya en Cuando el pobre le llega la marido, el que maneja la tarjeta. Cuando evoluciona, entonces, esa emoción de las obsesiones se convierte en... Prudencia. Sí, ¿cómo no? En consagración. Arreglen el pastel ahí. En consagración, ¿qué significa? Que hace de su oficio un oficio sacro, de lo que esté haciendo. El ama de casa, el ejecutivo, el médico, el odontólogo, el administrador, el que sea. Entonces ya no está pensando, hombre, 3 de la mañana y se me ocurrió, le tengo que vender el seguro a aquel como sea, pues, y mejor dicho, si no me lo vendo no me llamo. Ese es el compulsivo. Pero el que está consagrado dice, hombre, yo creo que vale la pena que yo, este oficio que lo conozco tanto, le llegue a este cliente, le muestre algunas oportunidades y a lo mejor le ayuda a aclarar ese sistema que tiene en sus seguros y sería una buena opción. Asimismo estoy prestando un servicio, eso es una consagración. ¿Ven lo distinto? Y finalmente entonces se llega a la tristeza, que cuando involuciona se nos va a hacer ¿qué? Melancolía. Eso, a la melancolía. Y ese sí, serenidad y calma. Ese sí. Ese sí, cuando evoluciona, por fin. Serenidad y calma. Entonces, este está en modo soy rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Sí o no? Esa es la melancolía. Ah, sí. Y préndeme fuego si quieres que te olvide. Méteme 3 balazos en la frente. Pero cuando se va hacia la evolución, entonces está sereno y calmado. Hombre, esta relación se nos acabó. Uno puede irse a este extremo. Mi vida ya no tiene sentido. 30 años con este hombre al lado y se ha perdido el motor de mi vida. Hasta aquí he llegado. ¿Sí o no? El otro dice, bueno, las cosas tienen una razón de ser. En este momento decidí que lo prudente era que yo caminaba sola y que la gran compañía era mi soledad, la soledad. Y entonces tomo una decisión serena, calmada, tranquila y sabia además. Entonces fíjense cómo estamos pasando por todas estas cosas y con esa estrellita y todas esas cosas. Yo pongo un ejemplo. Supongamos que el fuego que nutre al vaso y al páncreas el estómago, o sea, al elemento tierra, cuando la madera se consume por el fuego, genera ¿qué? Ceniza. Cenizas. ¿Y las cenizas nutren qué? La tierra. La tierra. Entonces lo lógico es que el fuego nutra a la tierra. Pero supongamos que ese fuego está muy debilucho, ¿sí? Incluso físicamente hay una insuficiencia cardíaca, por decir algo, por cualquier circunstancia. Entonces obviamente ese elemento nutriente del vaso está flojo. Cuando el elemento nutriente del vaso está bien, ¿cuál emoción se manifestará aquí? En el vaso.
La consagración, si está Claro, bien. la si está bien. consagración. O sea, si se está nutriendo bien, se manifiesta a través de la consagración. Pero si no hay casi energía aquí en el corazón, ¿cuál emoción se va a manifestar aquí? Compulsión. La compulsión. ¿Sí? O las obsesiones, si es en menos grado. ¿Sí? Las obsesiones. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí. Doctor, Doctor. Qué maravilla. digamos, una persona que te generó a vos una ira o algo, la tenés que ver en cierto momento, te puede despertar una conjuntivitis entonces. Maravilloso, me encanta. ¿Y qué es una conjuntivitis? Es muy bonito eso, esa analogía que está haciendo este hombre. No Sería un quiere rechazo, ver. es el hígado que se le Hígado. La expresión externa es el ojo, pero fíjense que ese Está fuego nublando. está llevando precisamente a que las lágrimas se espesen, se vayan condensando y entonces se vuelven materia, por ejemplo, o se vuelven una secreción molesta que nubla parcialmente por ese exceso. No quiere ver. Cuando hay mucho fuego, ¿qué se desprende? Humo. Y entonces uno ve mucho humo. No ve. Exactamente lo mismo está ocurriendo aquí. Es una analogía muy bonita de las secreciones oculares con eso de la ira. Me parece precioso eso que estás haciendo. Es muy lindo entender y me indica también muy claramente que estás captando la idea de este ejercicio. Sino que me pasó la semana pasada. Muy amor de Dios. Yo me ha dado conjuntivitis 2 veces y me ha durado por ahí 15 días. Sí. La semana pasada me empezó y yo dije, yo tengo que aplicar lo que conozco, ¿sí? Lo que he aprendido. El fin de semana yo... Entonces la que te saque la piedra de aquí en adelante le decís, ve, ojalá que tu barro y tu hígado se llenen. No, sino que me empezó conjuntivitis en el ojo izquierdo. Sí. Entonces yo empecé a pensar, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué me está generando esto? Y era que el fin de semana tenía que ver obligatoriamente a alguien que me sacó una ira hace 3 meses. Yo no quería ver a la persona, entonces yo dije, bueno, yo tengo que hacer Perdóname, consciente esa persona la que tenías que ver era sexo qué. masculino. Por eso está lo mismo. ¿Les dice algo eso? Sí, sí. ¿Será lo mismo que les da la conjuntivitis en el lado izquierdo que en el No, derecho? no. Fíjense lo bonito que ya ustedes saben. Entonces, cuando le vean la conjuntivitis en el lado izquierdo, ¡ey, qué man te sacó la piedra! ¿Ya? Entonces lo hice consciente y yo, bueno, a la par que me echaba gotas, pues porque a Dios rogando y con el mazo dando, iba siendo consciente de que, bueno, lo tengo que ver y lo tengo que ver, entonces, pues yo no alternar. ¿Qué estás haciendo ahí? En las emociones que estás haciendo. ¿Qué? Poniendo Y conciencia. como reconociendo y... Pero estás pasando de la ira a qué? a la contención. No. De la ira a la ¿De la ira a qué, por ejemplo? Autoaceptación. A la autoafirmación. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás diciendo? No, tico. Al principio, donde yo lo vea, le doy un totazo, pues. Y nos arreglamos como tiene que ser. Me ofendió hace 3 meses, pero esos 3 meses no han pasado. Pero si yo lo hago desde la autoafirmación, digo, bueno, no, tico, yo tengo que dominar esto. Eso es autoafirmación. Me estoy enfermando yo, pues. Exacto, entonces reconoces eso, caes en cuenta, haces el clic y dices, ajá, no, a ver, pensemos, ¿de qué manera afronto yo esto que de todas formas lo va a tener que confrontar? Y entonces tomas una decisión sabia que es esa. Y por eso la conjuntivitis desapareció. ¿Cuál es la decisión? Pero también es control de la emoción. Más que Vale. ojo, Conciencia. ojo, no sé a dónde quieres llegar, Iván. Ojo que esta pregunta es muy importante. Miren lo que está diciendo Iván. Él dice esto es control de la emoción. Pero yo sé que él quiere utilizar una palabra. Tener conciencia. No, Presión de la emoción. no. Antes la está transmutando. Ya está. Lo que dijimos la vez pasada, Que no es tomando contener, conciencia que es que Contener. contener la emoción. Ojo, no reprimir la emoción. Dijimos contener es modular la emoción. Es un momentico, yo la voy soltando de a poquiticos. La otra es la represión. No puedo expresar esto, entonces el cuerpo internamente recibe esa información y la olla atómica está allá por dentro. ¿Sí? Peor, la contención no es represión, ojo con eso. La contención es modulación de las emociones, que es lo adecuado. Y por eso decíamos la vez pasada, uno puede estar contento aún con ira o aún con tristeza.
Eso suena muy paradójico, pero contento es de estar contenido en, ¿sí? Eso es bien distinto. Muy importante esa pregunta, hombre, Iván, me gusta mucho. Dale. Alejo, pero usted no está siendo coherente porque si la quiere matar, pero me está diciendo que está feliz. No te escuché, es que perdónenme que yo no sé por Esa qué. persona que le produce tanta rabia, Sí. que le estorba lo que le diga o que siempre está atacando, usted siente lo mismo porque él está diciendo las mismas cosas, ¿sí o no? Pero decide que no, pues que no, pero es que esa decisión de no, pues no está siendo coherente porque usted le sigue dando rabia. Te vas a Entonces, contestar tú misma la pregunta. entonces, como usted bien querida, hay que tan de ataque se ríe, pero por eso está que la pica. Entonces, Si estás siendo coherente. Está conteniendo. Estás está- pensando, sintiendo y actuando en la misma dirección. por eso digo yo, no está siendo coherente. Por eso, entonces tienes que pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Y si No no es es- decirlo de fachada. Por eso. Ay, tranquilo, yo te perdono. Por eso le digo yo, usted no está siendo coherente, de esta manera se va a enfermar. Si no estás siendo coherente, claro. Tiene que trabajar en la Claro. emoción para poderla... Entonces el trabajar es decir, me tengo que aguantar lo que ella diga porque Nunca. Eso es justamente la represión Esa represión. que les acabo de decir. Eso sería reprimir. Nunca. Es preferible que les sienten las madres completas. Vos sos un hijo de tantas y eso es mucho más saludable que decir, bueno, está bien, yo te perdono. Y por dentro, ¿sí? No, eso es mucho peor. Ojo con eso. Espérenme, perdónenme, porque ahí sí tengo que hacer un énfasis muy grande, porque muchas de las enfermedades, y además de tipo degenerativo, no cualquier enfermedad, ya no es la gripita ni la conjuntivitis, son las enfermedades autoinmunes y las cuales degenerativas obedecen en gran parte a eso, a que estás o reprimiendo la emoción o no siendo coherente. Estás diciendo una cosa, pero no la estás sintiendo, ni la estás pensando de manera adecuada, ni estás actuando de estoy manera adecuada. actuando, pero no la estoy pensando, la estoy sintiendo. Exactamente, ¿eso cómo se llama? Incoherencia. La incoherencia no va en el lugar de la transparencia, ni va en la alineación de la triple personalidad inferior. La alineación, hemos dicho, es pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Si tú solamente lo dices de palabra, pero por dentro estás sintiendo otra cosa, eso es absolutamente incoherente. Y si es así incoherente, eso necesariamente va a terminar en una patología. Dime. Doctor, esto no tiene que ver con una charla pasada que vimos con respecto al accionar o al reaccionar. Yo estoy sintiendo que es como lo mismo, ¿no? Vamos por ahí, me encanta eso, me encanta eso. La acción, en ese caso, es algo similar a lo que acabaste de decir. Entonces me tengo que aguantar lo que este pendejo dice, ¿sí? Pero entonces La reacción te da tiempo de pensar y decir, no, a ver, esta respuesta mía está siendo coherente. Estoy pensando, sintiendo y actuando en la misma dirección. Si definitivamente no, tengo que elaborarla para poder pasar de ahí. Y es más dañino porque está uno, ya es enojado con uno mismo porque no reaccionó ante Sí. lo que no está de Sí. acuerdo. ¿Y a qué está tocando eso? Timo, Al autorreconocimiento y a qué más. A la autoafirmación. Yo me reconozco en mis valores. ¿Sí o no? Estamos brillantes hoy. No, brillantes. Si yo me reconozco en mis valores y me estoy diciendo, esto no puede ser, pero sí, tranquilo, dale. Estoy tocando mis valores y mis valores son esto, mi afianzamiento, y es el primer centro, pero también tiene mucho que ver con el piso, con el reconocimiento, con la autoafirmación, con la seguridad y la identidad, si lo vemos desde los arquetipos, ¿sí? Entonces, si yo no me reconozco en esos valores, es el mejor terreno para la enfermedad degenerativa, no para cualquier enfermedad. Ojo, para la enfermedad degenerativa, y ahí estoy incluyendo las autoinmunes y estoy incluyendo un cáncer. Por eso nosotros decimos siempre un cáncer. De alguna manera está tocando el primer centro, que es el anclaje, son los valores, es la seguridad, es la identidad. Si yo me veo forzado a tener una reacción o una respuesta que no es genuina, coherencia, entonces eso me está generando un terreno maravilloso para que la enfermedad degenerativa se instaure. Ojo con eso.
Que quede eso súper claro. Si alguien tiene una duda, por favor me pregunta. No, Alejo, en el caso que estaba contando el señor atrás, que cuando tenía tanta rabia, pero decidió que tenía que enfrentarlo y hablar, se está autorreconociendo, autoafirmando, es gracias a ese cambio de verlo ya de otra manera, no de que te voy a pegar un puño, sino que te voy a enfrentar. Mira por favor al señor de atrás. Pregúntale, por favor, ¿me puedes decir tu nombre? Por favor, ¿me dices tu nombre? Giovanni Quintero. Giovanni Quintero. Empecemos desde el principio. ¿Qué decías? Giovanni. Cuando Giovanni Quintero dijo, Sí, bien, bonito eso. suave, suave. Me gusta eso. Cuando dijo porque eso ahí de nos que estamos tenía- reconociendo, sí, Perfecto, sí, tienes toda la razón. pero me gusta eso. Cuando él decía eso de Sí. que lo tengo que enfrentar, Sí. en ese momento él se está autorreconociendo y se está autoafirmando cuando decide cambiar. Entonces Claro. está pensando, sintiendo en lo mismo, en cambiar. Exacta, está siendo coherente. Está siendo coherente con lo que está sintiendo. Si al contrario dijera, no tengo que ver ese hijo. Sí, ya está haciendo otra cosa muy Y si distinta. aplazan las cosas, quedan ahí de todas maneras. Claro. Reprimidas. Siempre- Van a quedar ahí y se van a explotar después Por de otra algún- manera. de Entonces hoy alguna fue el ojo, manera. pero mañana puede ser el hígado. Sí, Sí. claro. Sí. O esa parte muscular que esté dando origen a las fibromialgias. Jairo. Es que pienso yo que cuando uno cae en la demostración, en la apariencia, se pierde la coherencia. Claro. ¿Por qué? Porque no conquistó qué. Tienen transparencia. Correcto, Transparencia. y porque se pierde esa genuinidad cualquiera que tenga usted, pues. ¿Qué estás Sí, diciendo en otras sí. palabras? Que no conquistaste tu reino animal y te quedaste ahí en lo reptil. Por eso es la reacción. Y por eso es una cosa instintiva, ¿sí? Porque no superaste la transparencia del reino mineral, perdón. ¿Dije mal ahorita? Sí. El reino mineral, ¿sí? Si hubieras conquistado ese reino mineral en ti, entonces serías transparente. Y eso te lleva a que seas coherente. Acá que le aprendí. A que veas. Pero si como el tiempo está terminando, si quisiera dejar claro, no me queda claro entonces cómo podemos sanar el tema de la fibromialgia. Bien. ¿Cuál sería entonces el camino Bien, a sanar? Tengo entendido que es un bien. tema emocional y tengo entendido que es otro tema muscular, algo así, pero entonces, ¿cuál sería el camino a la solución? Bien. Vamos en que es un tema, uno, de movimiento, los músculos son para eso, ¿sí? ¿Movimiento es qué? Es el reino animal, ¿sí? O sea, desarrollo también del cerebro, eso significa tengo que cambiar mis pensamientos. Y si cambio mis pensamientos, necesariamente cambio mis emociones. Y si cambio mis emociones, necesariamente cambio mi cuerpo físico. Ya vamos viendo cómo empezamos a tratar la fibromialgia desde los pensamientos. ¿Que puede haber serotonina involucrada? Sí, puede haber serotonina involucrada, pero ¿de dónde partió? De pensamientos y emociones incorrectas que generaron todo ese tipo de cambios, ¿sí? Entonces, dijimos, es movimiento. Segundo, si tiene que ver con esa dupla, tercero, cuarto, yo tendría que drenar mi hígado, pero no necesariamente con tintura de ribarbo, oldo, cáscara sagrada, porque eso es lo físico. Pero también tengo que drenar las emociones que tienen que ver con esto. Entonces, ¿qué tengo que resolver aquí? Las iras. Las iras, y en cambio llevarlas a la autoafirmación. autoafirmación, para poderme encontrar en el centro que trasciende el tercero, que es ¿cuál? El cuarto. ¿Y cuál es la característica del cuarto? Armónico. La alegría. El fuego. La alegría. Es el fuego ardiente del corazón, pero es la cadena de Brahma ardiendo, que no es otra cosa que la alegría inmensa en mi interior. Y la alegría En es otras palabras, ¿la alegría qué? La alegría es todo. La alegría es todo. Pues Bueno, sí, perfecto. sí, abarca todo. Es que si estás, si estás todo. alegre, estás En bien realidad, con todo. si estás no, alegre, ¿qué emoción estás proyectando? El amor. El amor. Y el amor es la excelencia de la coherencia. ¿Ves lo bonito que es eso? Es que a mí eso me parece de verdad precioso, porque es que una cosa es que le digan, no, usted tiene fibromialgia, tome fluoxetina. Pues, qué jartera. Eso es, aquí hay una humedad, píntela. Lírica. Sí, eso. Doctor, entonces todo lo que afecte el ojo, digamos un suelo, una catarata, ¿tiene que ver con las iras también? A mí no me gusta ser tan radical como que entonces todos los ojos vaya atrás de su rabia. No. Porque, pero sí que tengamos en cuenta que es que son procesos multifactoriales. Todos finalmente siendo octavas de una misma información.
digamos que expresiones de ese hígado, uno con la ira, otro puede ser con esa madera que se alteró y entonces no nutre al fuego del corazón, otro con la no digestión adecuada o elaboración adecuada de los alimentos, es decir, otro con el sistema reticular endotelial que vimos. Son octavas de una misma información. ¿Un diagnóstico de hígado agrandado es un hígado graso o el hígado agrandado? No es el corazón el que regula el amor, sino el hígado, y por lo tanto un hígado aliviado es amor asegurado. Ay, Dios mío. Entonces ese hígado agrandado, eso es mucho amor asegurado. Mentira, si es parte de esa insuficiencia. Yo digo que Rafael, el cantante, ya entiendo yo por qué esa vida tan exitosa, porque es que no decir que tiene 55 años de vida profesional exitosa, 4 de mayo, con trasplante de hígado además, sí. Pues, qué pena, pero ese tipo es muy referente de eso, porque pues hace referencia al tema del amor. Pues. Tú oyes hablar a Rafael de eso y lo primero que dice, estoy contento. Y después dice, no sé si el mundo es el de siempre. Ay. pero lo oyes ¿Qué está haciendo? Mira. ¿Qué está haciendo Rafael? Y cuando le preguntan, hombre, usted después de esa cirrosis no se va a quedar más bien en la casa, hombre, le hicieron un trasplante hepático. Pero vamos, por Dios, ¿cómo me voy a quedar yo en estas? Si es que me moriría, si es que yo me debo mi público. Y si Jairo va a mi concierto, pues vamos, no, claro. Entonces, ¿qué pasa? El hombre está expresando su armonía. Acuérdense, tercero se resuelve ¿en dónde? En cuarto. Y entonces en su acción, en su canción, yo entre otras cosas no he visto un cantante más honrado que ese hombre canta 2 horas y media y no habla, solo canta y punto. Y es la pasión y es la cosa. Prefiero ser así. O sea, que él expresa, todo lo expresa. Jairo, me estás mirando raro. Me estás mirando raro. No, hombre. No me mires así. ¡Ay, me molesta! Bueno. Tengo una pregunta. Sí. Yo siento, vivo, mejor dicho, en mi entorno, hablando específicamente del entorno laboral, que hay poca coherencia. Entonces no me puedo llenar de ira, sino de autoafirmación. Sin embargo, no estoy de acuerdo con ese tipo de situaciones, pero hay que aceptarlas porque, digamos, son normas. Hay que aceptarlas. Sí, hay que aceptarlas. Y además, cada uno en un medio hay situaciones de verdad que son injustas. Ojo, porque es que si esa aceptación es resignación, eso no es autoafirmarse. Pero si en cambio tú, ojo, creo que hablamos alguna vez aquí de la asertividad, es la comunicación con el derecho a expresar siendo respetuoso. Entonces tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo con eso, entiendo que debo asumir esto por el funcionamiento de mi empresa, pero quiero sentar que no estoy de acuerdo con eso, me parecería que sería oportuno tal y tal y tal y tal cosa. Y finalmente, mi visión o mi punto de vista es esta y este y este y este. Pero eso no va a cambiar la decisión. Es posible que no. Pero te deja Pero sí está cambiando tu reacción. Sí, claro. Pero ella pudo expresarlo siendo asertiva. Claro. Entonces, al ser asertiva, ¿qué está diciendo? Yo me maravillo. Yo expreso claramente, y ojo a lo que ella dijo, yo doy mi punto de vista. ¿Sí? Eso es tan importante que la asertividad es dar el punto de vista. Si yo doy mi punto de vista, entonces no me da una conjuntivitis. Claro que le dicen, no, si no le gusta, me puede avanzar, no hay problema. Entonces tú tienes la opción de decir, en realidad, si soy coherente, yo no puedo estar aquí en una cosa que vaya contra mis principios, prefiero renunciar.
¿Que cómo voy a comer? A lo mejor la vida me va a premiar por esto y me va a dar otra cosa mejor, como ocurre con mucha frecuencia. Se queda ahí aguantándose el batacazo, yendo contra sus principios, y entonces eso vuelve y toca los valores, y ahí sí, no lo expreso porque aquí no se puede expresar. ¿Y entonces qué me da? Pero es que ser asertivo necesariamente no quiere decir que sea una posición firme e incambiable, solamente estoy dando mi punto de vista, no renunciando. Además el asertivo entiende los puntos de vista del otro también y es abierto a escuchar. No simplemente impone, tú lo dices, no, yo escucho y lleguemos a unos puntos en común. Eso es lo importante. Bueno, nos cogió la noche para hacer la meditación. Ay, no. Ay, Alejo, qué cosas, qué cantidad, qué complejos somos, todo lo que...